¿Alguna vez has sentido que realmente no perteneces, como si tus pensamientos y percepciones sobre el universo fueran demasiado profundos para compartirlos abiertamente? No estás solo. Schopenhauer afirmó que la inteligencia real y la espiritualidad profunda nos llevan naturalmente al aislamiento. Pero esta es la verdad. Lo que estás viendo como soledad podría ser en realidad un regalo poderoso, el llamado sagrado de tu alma hacia algo más grande. Si te sientes incomprendido, desconectado, espiritualmente o fuera de sincronía con las conversaciones superficiales que te rodean, este video fue hecho divinamente para ti. Antes de profundizar más, aquí hay un recordatorio importante. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si resuenas con profundas verdades espirituales, ideas místicas y discusiones profundas sobre el universo, presiona el botón de suscripción ahora mismo. No querrás perderte contenido transformador futuro, diseñado específicamente para nutrir tu espiritualidad y ampliar tu comprensión de los misterios de la vida. Hoy exploraremos la fascinante perspectiva de Schopenhauer sobre el aislamiento y la inteligencia, revelando verdades profundas que podrían cambiar la forma en que ves tu soledad para siempre. Al final de este video comprenderá por qué algunas de las mayores revelaciones espirituales e intelectuales de la humanidad surgieron precisamente de momentos de aislamiento. ¿Estás listo para aceptar la soledad como tu mayor aliado espiritual en lugar de temerla? Estén atentos hasta el final, porque lo que están a punto de descubrir podría ser la clave para desbloquear una claridad espiritual más profunda en su vida. A lo largo de la historia, muchas grandes mentes se han visto arrastradas a la soledad, como si una fuerza misteriosa las alejara de las multitudes y las condujera al aislamiento. Piense en Albert Einstein, Nikola Tesla e Isaac Newton. Estos extraordinarios individuos, cuyos descubrimientos cambiaron la forma en que la humanidad entiende el universo, no eran ajenos al aislamiento. De hecho, la soledad a menudo parecía alimentar su genio, convirtiéndose en un santuario donde sus pensamientos podían vagar libremente. El filósofo Arthur Schopenhauer creía que la inteligencia profunda y la espiritualidad profunda distanciaban inherentemente a los individuos de las interacciones sociales cotidianas. Vio esta soledad no como una mera coincidencia, sino más bien como una parte esencial del proceso místico de comprensión de las verdades más profundas del universo. Así como Moisés escaló solo el monte Sinaí para encontrarse con Dios, estas mentes brillantes se retiraron de la sociedad para profundizar en sus profundos conocimientos. Albert Einstein, cuyas teorías revolucionarias cambiaron la percepción que la humanidad tenía del universo, pasó horas aislado, contemplando los misterios de la existencia. Lejos de sentirse solo, abrazó su soledad como un espacio sagrado para una contemplación más profunda, un refugio donde las distracciones de la vida diaria no podían llegar. Esta tranquila separación le permitió conectarse con su espiritualidad de una manera profunda y única, lo que ilustra la creencia de Schopenhauer de que el aislamiento era necesario para una verdadera comprensión. En un mundo constantemente lleno de ruido y distracciones superficiales, Einstein encontró la paz necesaria para visualizar la estructura de la realidad misma, reflejando los retiros de Jesús al desierto para meditar y orar en tranquila comunión con lo divino. Asimismo, la vida de Nikola Tesla ejemplificó el delicado equilibrio entre genio y soledad. Conocido por sus inventos innovadores y su comprensión revolucionaria de los misterios del universo, Tesla abrazó voluntariamente el aislamiento para canalizar su creatividad. Su soledad no fue simplemente un accidente o un rasgo de personalidad, sino una elección deliberada de cultivar una claridad espiritual e intelectual más profunda. El propio Tesla describió los momentos de soledad como sagrados, un portal místico a través del cual podía conectarse con la sabiduría superior y las verdades universales. El mundo que lo rodeaba, enredado en expectativas sociales y placeres efímeros, no podía proporcionarle el alimento espiritual necesario para sus extraordinarias ideas. Su viaje resuena profundamente con el relato bíblico del profeta Elías, quien, después de enfrentar inmensas pruebas, se retiró al silencio de una cueva para escuchar el suave susurro de Dios en medio del ruido del mundo. Plimo Meper Reyes 19, 11, 13. Isaac Newton, otra luminaria que reformó la comprensión del universo por parte de la humanidad, también prosperó en la soledad. Sus mayores revelaciones sobre las leyes de la física surgieron durante momentos de profundo aislamiento, lejos de la incesante búsqueda de validación por parte de la sociedad. El retiro de Newton a la soledad no fue meramente físico, sino profundamente espiritual. En momentos de tranquilidad, reflexionaba sobre los misterios del universo y reconocía una mano divina que orquestaba el cosmos.
Esta soledad le ofreció una claridad que solo surge cuando uno se distancia de las distracciones superficiales, haciéndose eco de los viajes contemplativos emprendidos por muchas figuras bíblicas. El rey David, que con frecuencia se aislaba para componer los salmos, conocía bien el poder transformador de la reflexión tranquila, momentos en los que la espiritualidad florece sin interferencias. La visión de Schopenhauer de que la soledad es una consecuencia natural de una alta inteligencia enfatiza aún más un principio espiritual crítico. No todos los que deambulan están perdidos. Algunos son llamados aparte por el propio universo para vislumbrar verdades invisibles para las masas ocupadas. Estos individuos especiales a menudo se sienten incomprendidos y perciben la realidad en una longitud de onda diferente a la de la mayoría de las personas. Esta divergencia los lleva, inevitablemente, por caminos de soledad, no como castigo, sino como una invitación de lo divino, que los invita a una iluminación espiritual más profunda. Al igual que el profeta Juan Bautista, que pasó su vida aislado en el desierto, allanando el camino para una revelación profunda, el intelecto con inclinación espiritual a menudo encuentra que la soledad es menos una lección y más un llamado sagrado, un destino moldeado por el universo para una mayor comprensión. Sin embargo, a pesar del claro valor de la soledad, Schopenhauer advirtió que el aislamiento podría ser tanto una bendición como una maldición, un arma de doble filo que agudiza la mente pero a veces hiere el corazón. El aislamiento otorga una libertad incomparable para explorar las profundidades de la espiritualidad y el intelecto, pero también puede intensificar los sentimientos de soledad, lo que lleva a la melancolía o incluso a la desesperación. Este costo emocional ha sido un tema recurrente en las vidas de genios como Van Gogh, cuya profunda visión artística coexistió con un profundo sufrimiento emocional. Al igual que el profeta Jeremías, que lamentó su solitaria misión de decir la verdad, estos extraordinarios pensadores a menudo pagaron un alto precio emocional. ¿Es entonces el aislamiento un precio necesario para comprender verdades espirituales más profundas, o puede convertirse en un exilio autoimpuesto que paradójicamente nos distancia de la plenitud de la vida misma? Esta intrigante paradoja nos empuja suavemente hacia la siguiente reflexión sobre la naturaleza de la sociedad misma, invitándonos a una exploración más profunda. La sociedad, según Schopenhauer, es muy parecida a un gran teatro donde todos desempeñan papeles, ocultando sus verdaderas intenciones detrás de máscaras de sonrisas educadas y bromas superficiales. Percibía las interacciones sociales como actuaciones, meticulosamente escritas por nuestra necesidad interna de aceptación y aprobación. Piénselo, ¿con qué frecuencia la gente sacrifica su autenticidad simplemente para encajar en las expectativas de la sociedad? Schopenhauer vio claramente a través de esta fachada. Creía que cuando los individuos invierten demasiado en obtener validación externa, pierden contacto con su verdad espiritual, la esencia que los conecta genuinamente con los misterios más profundos del universo. Este acto constante, advirtió, nos separa lentamente de nuestro yo interior y de cualquier percepción espiritual verdadera que podamos obtener simplemente siendo genuinos. El filósofo argumentó apasionadamente que la vida era similar a un gran escenario de teatro. Cada día, miles de millones participan en actuaciones elaboradas, ocultando sus sentimientos genuinos detrás de máscaras cuidadosamente construidas. La idea de Schopenhauer resuena profundamente con las enseñanzas de Jesús, quien continuamente criticaba a los fariseos por su hipocresía, por parecer exteriormente justos mientras interiormente estaban desconectados de la verdadera espiritualidad. En Mateo 23:27, Cristo los describe como sepulcros blanqueados, hermosos externamente pero sin vida internamente. Esta poderosa metáfora refleja la observación de Schopenhauer de que la preocupación excesiva por la apariencia exterior erosiona la capacidad del alma para acceder a verdades universales más profundas. El verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando las personas descartan valientemente estas máscaras y se arriesgan a ser ellos mismos, incluso si este viaje conduce a una soledad o aislamiento temporal. El concepto de Schopenhauer se alinea perfectamente con las experiencias de innumerables místicos, profetas y líderes espirituales a lo largo de la historia. Cuando uno se involucra profundamente con la espiritualidad, la aprobación social a menudo se vuelve insignificante. Imaginemos la figura bíblica de Daniel, que optó por mantener su integridad espiritual incluso a costa de la alienación o la persecución. Daniel se mantuvo fiel a sí mismo, negándose a ceder ante la presión social o actuar para ser aceptado. Su aislamiento, en lugar de debilitarlo, fortaleció su conexión espiritual con lo divino y lo elevó a una profunda sabiduría. Schopenhauer, al igual que Daniel, diría que alejarse del escenario de la sociedad ofrece claridad, autenticidad y libertad, ingredientes clave para un profundo crecimiento espiritual e intelectual.
Es un viaje desafiante, pero innegablemente lleno de experiencias profundas y auténticas de la verdad universal. Es importante señalar, sin embargo, que Schopenhauer no criticó simplemente a la sociedad por amargura o desdén. En cambio, señaló hacia un camino diferente, uno iluminado por el autodescubrimiento genuino y la autenticidad espiritual. Nos instó a ver la soledad como un santuario precioso, libre del ruido y la artificialidad que impregna las interacciones modernas. Piensa en tu vida diaria. ¿Cuántas interacciones son intercambios genuinos y significativos y cuántas son simplemente obligaciones sociales que agotan tu energía espiritual? Así como Moisés pasó 40 días aislado en la cima del monte Sinaí y regresó con una revelación divina, la soledad puede ser el espacio sagrado necesario para la comprensión espiritual. Schopenhauer sugirió que el universo revela sus verdades más profundas precisamente a aquellos lo suficientemente valientes como para quitarse las máscaras sociales y escuchar atentamente en silencio. No se trata de rechazar a las personas por completo, sino de reconocer cuándo las actuaciones sociales se convierten en barreras para una vida auténtica y un descubrimiento espiritual profundo. Sin embargo, la perspectiva de Schopenhauer también plantea una pregunta desafiante. ¿Podrá la sociedad alguna vez abrazar plenamente la espiritualidad genuina sin perder su naturaleza superficial? ¿Es posible que la humanidad se despoje colectivamente de las máscaras y los roles que tan habitualmente usamos? El filósofo vio que el sistema social está inherentemente diseñado para recompensar la conformidad y castigar la autenticidad, particularmente en asuntos espirituales. Por lo tanto, navegar en la sociedad sin perderse en la superficialidad exige tanto coraje como sabiduría, cualidades ejemplificadas por el mismo Jesús, quien se movió sin problemas entre las multitudes y la soledad, enseñando abiertamente pero retirándose regularmente al aislamiento para orar. Schopenhauer probablemente nos aconsejaría imitar este equilibrio. El místico sabe que si bien la sociedad a menudo funciona como un escenario, el verdadero crecimiento espiritual se produce cuando damos un paso atrás hacia la soledad y el silencio para comunicarnos íntimamente con el universo y discernir las verdades espirituales ocultas del resplandor de los reflectores. A lo largo de la historia, muchos filósofos han señalado que la sociedad, en lugar de nutrir la individualidad, a menudo ahoga las voces de los verdaderos visionarios espirituales. Blaise Pascal argumentó que la mayor infelicidad de la humanidad proviene de su incapacidad para sentarse sola y en silencio. Pascal no defendía simplemente el aislamiento por sí mismo, veía la soledad como una práctica espiritual necesaria. Cuando uno está constantemente rodeado por el ruido y el caos de la vida cotidiana, queda poco espacio para sintonizar con los sutiles susurros del universo. El gran pensador Friedrich Nietzsche lo expresó vívidamente al describir la sociedad como un vasto océano en el fin Eils, que los espíritus verdaderamente libres corren el riesgo de ahogarse. Imagínese nadar en un mar turbulento lleno de olas de conversaciones sin sentido, distracciones y placeres fugaces. Nietzsche reconoció que la claridad espiritual exige separación de ese ruido constante, así como Jesús encontró esencial la soledad antes de comenzar su misión divina. En nuestro mundo moderno e hiperconectado, este peligro es aún más frecuente. Imagínese rodeado de redes sociales, ciclos interminables de noticias y notificaciones constantes, todo ello luchando incansablemente por su atención. Puede resultar abrumador, casi imposible, escuchar tu voz interior, y mucho menos la silenciosa guía de una realidad espiritual superior. El universo habla en voz baja, a menudo en silencio, y la Biblia nos recuerda esto en el Salmo 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Con qué frecuencia la gente hace una pausa genuina y escucha en silencio? Schopenhauer, haciéndose eco de los sentimientos de C. Pascal y Nietzsche, advirtió que si nunca nos alejamos del ruido social, nunca accederemos a la sabiduría genuina. Los místicos entendieron esto profundamente. Los maestros espirituales se retiraban con frecuencia a lugares solitarios, montañas, desiertos y cuevas, no para evitar a la humanidad, sino para encontrar una conexión más profunda con Dios, algo a menudo imposible en medio de las ruidosas exigencias de la vida cotidiana. Pensemos en Juan el Bautista, cuya vida encarnó el ideal de la soledad espiritual. Se retiró deliberadamente al desierto, distanciándose de las distracciones de la sociedad para conectarse profundamente con Dios y discernir su misión única. Esta soledad no fue un retiro pasivo, sino un abrazo activo del aislamiento para nutrir el crecimiento espiritual y la claridad. El universo le reveló sus misterios a John precisamente porque estaba dispuesto a alejarse del ruido y las distracciones. Su voz profética surgió poderosamente porque no fue ahogada por las expectativas sociales o la charla superficial.
Schopenhauer también vio la soledad como una necesidad para las personas que genuinamente deseaban acceder a verdades más profundas. La espiritualidad prospera en la tranquilidad y el aislamiento crea un entorno en el que florecen las ideas, las revelaciones y el verdadero despertar espiritual. Pero este camino no siempre es cómodo. Exige coraje y voluntad de ser incomprendido por las masas. Blaise Pascal afirmó que todos los problemas de la humanidad surgen de la incapacidad del hombre para sentarse tranquilamente y solo en una habitación. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Qué tan cómodo te sientes realmente estando solo con tus pensamientos? Llenas los momentos de silencio con distracciones, tal vez por miedo a confrontar tu realidad interior o las verdades más importantes del universo. La espiritualidad, en su forma más pura, prospera precisamente en esos tranquilos espacios de soledad. Piensa en Jesús, que a menudo se retiraba de la multitud para orar solo, reconectándose con lo divino y reponiendo su fuerza espiritual. En Lucas 5:16, la Escritura nos dice: pero Jesús muchas veces se retiraba a lugares solitarios y oraba. Cristo entendió que el compromiso constante con los demás, aunque satisfactorio, también podía agotar la energía espiritual. Para mantener su claridad espiritual y conexión con el universo, la soledad era esencial. Schopenhauer vio claramente que sin una soledad deliberada, incluso la llama espiritual más fuerte corre el riesgo de extinguirse por la atracción constante de las distracciones mundanas. Sin embargo, la insistencia de Schopenhauer en la soledad plantea preguntas intrigantes. ¿El aislamiento es siempre beneficioso o puede resultar perjudicial si se lleva a los extremos? Si bien la soledad puede potenciar el crecimiento espiritual y una comunión más profunda con el universo, el aislamiento excesivo puede provocar luchas emocionales, soledad o una percepción distorsionada de la realidad. La historia está llena de historias de genios que florecieron espiritualmente en aislamiento, pero sufrieron emocional y psicológicamente, lo que sugiere que es esencial un delicado equilibrio. El propio Nietzsche experimentó profundas intuiciones durante sus reflexiones solitarias, pero también luchó contra una profunda melancolía. ¿Significa esto que la soledad es inherentemente riesgosa o podría ser que el riesgo en sí sea parte del viaje espiritual? Schopenhauer podría argumentar que para lograr una auténtica claridad espiritual es inevitable la voluntad de afrontar tanto la soledad como la verdad de nuestra existencia. La soledad que libera nuestro espíritu puede, paradójicamente, atarnos también al desafío de navegar en las profundidades de nuestro mundo interior. Schopenhauer comprendió profundamente que la soledad era más que un simple aislamiento. Era una puerta de entrada a la libertad intelectual y la revelación espiritual. Sin embargo, también reconoció que un aislamiento tan profundo tenía un costo significativo. A lo largo de la historia, quienes exploraron los reinos más profundos del conocimiento y la espiritualidad a menudo se encontraron caminando por un camino difícil y solitario. Consideremos a Jeremías, el profeta bíblico. Con la tarea de transmitir verdades desafiantes a una sociedad poco dispuesta, Jeremías experimentó una intensa soledad y confusión emocional. La claridad que recibió a través de su soledad le permitió percibir verdades que otros preferían ignorar, pero la carga del aislamiento pesaba mucho sobre él. De manera similar, Schopenhauer reconoció que las mentes brillantes, profundamente conectadas con verdades universales y misterios espirituales, a menudo soportaban el alto precio de las dificultades emocionales y psicológicas. Imagine la mente como un telescopio, capaz de explorar la infinita inmensidad del universo. Schopenhauer creía que la libertad intelectual era precisamente eso, un telescopio poderoso pero aislante que permitía ver mucho más allá de lo que la mayoría está preparada o dispuesta a comprender. Al igual que Moisés ascendió solo al monte Sinaí, se encontró con Dios y recibió revelaciones sagradas. Aquellos que buscan profundamente el conocimiento a menudo deben retirarse del mundo, pero tal claridad tiene su precio. Schopenhauer fue sincero al respecto. Muchos pensadores profundos experimentaron depresión, ansiedad o sentimientos de extrañamiento. No es fácil soportar la carga de percibir lo que la mayoría decide ignorar. El universo a menudo revela sus verdades espirituales más profundas precisamente a aquellos que están dispuestos a pagar el precio emocional y psicológico del aislamiento. Tomemos por ejemplo al rey Salomón, famoso por su extraordinaria sabiduría. El propio Salomón declaró en Eclesiastés 1:18, porque con mucha sabiduría viene mucha tristeza, cuanto más conocimiento, más dolor. El viaje espiritual e intelectual de Salomón, el Océan Post, trajo una inmensa comprensión del universo, pero esa misma comprensión trajo consigo una pesada carga. El reconocimiento de la superficialidad y el vacío que caracterizaban a gran parte de la sociedad.
Schopenhauer se hizo eco de este sentimiento y enfatizó que la búsqueda de la profundidad espiritual y la comprensión auténtica conduce inevitablemente a una sensación de separación. Una vez que alguien experimenta revelaciones espirituales más profundas, puede resultarle difícil reconectarse significativamente con el mundo ordinario, donde las distracciones y la superficialidad a menudo reinan. Esta tensión entre la iluminación espiritual y la realidad mundana es precisamente lo que Schopenhauer consideraba el alto precio de la libertad intelectual. Sin embargo, Schopenhauer también creía que este precio no solo era necesario, sino que estaba justificado. La verdadera espiritualidad, argumentó, requiere que uno se libere de las ilusiones sociales y abrace el camino solitario hacia una comprensión más profunda. Al igual que Jesús, que aceptó el aislamiento, la incomprensión y el rechazo en su viaje terrenal, las personas que buscan verdades profundas también deben aceptar cierto grado de malestar, soledad y sacrificio. Sin embargo, Schopenhauer fue lo suficientemente realista como para reconocer que no todos elegirían voluntariamente este camino. Después de todo, la comodidad de encajar y ser aceptado puede resultar mucho más atractiva que la desafiante soledad de la auténtica investigación espiritual. El universo no revela sus secretos fácilmente, exige esfuerzo, soledad y coraje, cualidades raras en una sociedad obsesionada con la gratificación inmediata y la validación superficial. En el centro de la visión de Schopenhauer hay una invitación a reflexionar profundamente. ¿Merece la pena el inevitable aislamiento que conlleva la búsqueda de profundidad intelectual y espiritual? ¿Es el sacrificio de la aceptación social un intercambio aceptable por una profunda comprensión espiritual? Considere su propio viaje. ¿Está preparado para mantenerse al margen y buscar verdades espirituales que otros tal vez no comprendan o acepten? La espiritualidad no siempre se trata de consuelo o respuestas fáciles. A menudo nos desafía, confronta y nos reforma profundamente. Schopenhauer nos anima, al igual que los profetas y místicos del pasado, a abrazar voluntariamente la soledad, no como un castigo, sino como una oportunidad privilegiada para encontrar verdaderamente las verdades más profundas de nuestra existencia. Solo entonces tal vez podamos encontrar una realización genuina, trascendiendo las recompensas sociales temporales por la sabiduría duradera y transformadora del universo. Schopenhauer sugirió audazmente que la sociedad no es necesariamente un hogar cómodo para pensadores profundos o individuos espiritualmente despiertos. En cambio, propuso que la mayoría prefiere la superficialidad, vivir la vida a través de placeres fugaces, distracciones simples y rutinas mundanas. Piénselo de esta manera. Es mucho más fácil entregarse a comodidades temporales, como chismes, entretenimientos triviales o reuniones sociales sin sentido, en lugar de profundizar en las profundas complejidades del universo o la espiritualidad. En Eclesiastés, Salomón observó: sin sentido, todo es sin sentido. Eclesiastés 1:2, captando precisamente cómo las actividades ordinarias pueden rápidamente volverse vacías. Schopenhauer se hizo eco de este sentimiento, creyendo que la mediocridad prevalece porque la mayoría de las personas eligen inconscientemente el camino fácil, evitando los desafíos más profundos que exige el genuino despertar espiritual. Sin embargo, antes de descartar a la sociedad como simplemente mediocre, consideremos esto cuidadosamente. Tal vez Schopenhauer no estaba siendo arrogante, sino más bien compasivo en su evaluación. Imagine un océano donde la mayoría de la gente nada felizmente en la superficie, charlando cómodamente y disfrutando de placeres sencillos. Pero debajo de esas tranquilas aguas se encuentra una vasta y misteriosa profundidad, desconocida, aterradora, pero llena de profundas revelaciones espirituales esperando ser descubiertas. Solo unas pocas almas valientes se atreven a sumergirse bajo la superficie para descubrir verdades más profundas. Piense en el apóstol Pablo, cuyo despertar espiritual lo separó de la sociedad en general y lo llevó a escribir cartas poderosas que resuenan incluso hoy. La profunda percepción espiritual de Pablo requirió aislamiento, dificultades y la voluntad de abandonar la comodidad en aras de una verdad mayor. La pregunta que plantea Schopenhauer no se refiere solo a la inteligencia, sino a la esencia de la espiritualidad misma. Preguntó provocativamente: ¿está la sociedad realmente estructurada de una manera que fomente el crecimiento espiritual, o es simplemente un gran teatro diseñado para aquellos satisfechos con actuaciones superficiales? Jesús advirtió contra la espiritualidad superficial diciendo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. De manera similar, Schopenhauer percibía la sociedad como un sistema que favorecía a quienes buscaban placeres superficiales, recompensas temporales y validación superficial.
lo que dificultaba la vida a quienes veían más allá de la fachada. Las personas con inclinaciones espirituales, al igual que los profetas que desafiaron las normas sociales, a menudo enfrentan el ridículo, los malentendidos o incluso la persecución. Para Schopenhauer, esto no era simplemente arrogancia intelectual, era reconocer la verdadera naturaleza de las interacciones humanas, que rara vez abarcan una espiritualidad genuina o conocimientos profundos sobre el universo. El universo, argumentó Schopenhauer, no recompensa la mediocridad, pero la sociedad a menudo sí lo hace. Las personas que desafían el status quo o buscan una sabiduría espiritual más profunda corren el riesgo de convertirse en parias o incomprendidos. Basta considerar la historia de José, cuyas singulares ideas espirituales lo convirtieron en un extraño incluso entre sus hermanos. El aislamiento y las dificultades de José finalmente lo elevaron a una posición poderosa, lo que le permitió ayudar a muchas personas. Schopenhauer, de manera similar, veía la inteligencia genuina como una especie de don espiritual, una vocación mística que distingue a los individuos. Inicialmente, estas personas pueden parecer malditas o en desventaja, pero su soledad a menudo sirve como preparación para un propósito superior. El aislamiento que surge de la profundidad espiritual no es un castigo, sino más bien una señal de que el universo está preparando a una persona para algo excepcional, algo que solo puede percibirse al salirse de los patrones ordinarios de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, la provocadora afirmación de Schopenhauer, que la sociedad atiende principalmente a los mediocres, no debería llevarnos a la arrogancia o al orgullo espiritual. Más bien, es una invitación a reflexionar profundamente sobre nuestro lugar en el universo. ¿Buscamos genuinamente crecimiento espiritual o simplemente nos movemos cómodamente con la multitud? Esta idea se alinea con la enseñanza de Jesús de que el camino hacia la vida espiritual genuina es estrecho y desafiante, mientras que el camino hacia la mediocridad y la superficialidad es amplio y atractivo. Mateo 7, 13, 14. Schopenhauer insta a cada persona a preguntarse sinceramente: ¿estás contento de vivir una vida de mediocridad espiritual? ¿O estás dispuesto a arriesgarte a la soledad y el aislamiento para descubrir los profundos misterios del universo? Como un mentor de confianza, nos desafía gentilmente a reconsiderar lo que la sociedad aplaude, reconociendo que la verdadera sabiduría espiritual a menudo se encuentra fuera de la aceptación generalizada. Quizás la mediocridad sea el camino más fácil, pero quienes eligen valientemente la soledad encuentran tesoros mucho más valiosos que la aprobación social. Schopenhauer creía profundamente que la soledad no solo era beneficiosa, era esencial para la creatividad genuina y la claridad espiritual. Reconoció que el aislamiento elimina las distracciones externas, permitiendo que la mente entre en una comunión más profunda, casi mística, con el universo. Piensa en momentos en los que hayas tenido un conocimiento. La mayoría de las veces, estas revelaciones ocurren cuando estás solo, libre de interrupciones y completamente inmerso en una tranquila contemplación. Así como el profeta Elías encontró a Dios no en vientos rugientes o terremotos, sino en un susurro silencioso. Primero Reyes 19:12. La soledad ofrece un espacio único donde se hacen posibles profundos avances espirituales e intelectuales. Es en esos momentos pacíficos y aislados donde la creatividad realmente puede fluir y las ideas espirituales se vuelven vívidamente claras, sin obstáculos por las interminables charlas y distracciones de la sociedad. Considere el ejemplo del mismo Jesús, quien regularmente se alejaba de las multitudes y de sus discípulos para pasar tiempo a solas en oración. Lucas 6:12 destaca cómo Jesús pasó noches enteras en soledad, conectándose profundamente con la esencia espiritual del universo. No se trataba de evitar a la gente, más bien, Jesús buscó claridad y guía de forma aislada antes de regresar para servir a los demás de manera más eficaz. De manera similar, Schopenhauer veía la soledad como el espacio en el que los individuos descubren su auténtica identidad espiritual. Lejos de ser una soledad pasiva, el aislamiento se convierte en un acto deliberado de disciplina espiritual, un tiempo sagrado para la reflexión, la oración, la meditación y el descubrimiento. Esto no es un escape, sino un viaje transformador que da forma al alma y la refina para un mayor propósito espiritual. Después de todo, la verdadera espiritualidad a menudo no se descubre en las ruidosas exigencias de la sociedad, sino en conversaciones tranquilas entre el corazón y el universo. La perspectiva de Schopenhauer se alinea profundamente con las experiencias de los líderes espirituales, místicos y mentes creativas más importantes de la historia. Leonardo da Vinci, cuyo genio incomparable transformó la comprensión que la humanidad tenía del arte y la ciencia, con frecuencia se aisló durante largos periodos. Durante estos
Intervalos solitarios, Leonardo exploró no solo el dominio artístico, sino también profundos misterios espirituales, creando obras maestras profundamente conectadas con verdades universales. El aislamiento le permitió abrir puertas a la creatividad y la conciencia espiritual inaccesibles en medio de las constantes demandas sociales. Schopenhauer afirmaría que la soledad de Da Vinci no era simplemente una elección de estilo de vida, era la esencia misma de su genio creativo y espiritual. Al igual que Moisés en la cima del monte Sinaí o Cristo orando en Getsemaní, el aislamiento le otorga al alma acceso directo a conocimientos profundos y revelaciones místicas ocultas por el ruido de la vida. Sin embargo, Schopenhauer reconoció que el aislamiento debe abordarse con prudencia. Demasiada soledad puede provocar dolor emocional y vacío espiritual, convirtiendo la libertad creativa en la oscura contraparte del aislamiento. La soledad. Es aquí donde el equilibrio se vuelve crucial. Salomón, el limosíntel, símbolo bíblico de la sabiduría, advirtió en Eclesiastés 4:9-10 sobre los peligros del aislamiento excesivo, recordándonos que incluso las grandes mentes necesitan a veces conexiones significativas. El universo proporciona claridad y creatividad a quienes se retiran intencionalmente, pero demasiada distancia de la humanidad puede volverse espiritualmente asfixiante. Schopenhauer anima a quienes buscan claridad espiritual a cultivar intencionalmente momentos de soledad, equilibrándolos con interacciones significativas que nutran el alma. El aislamiento, cuando se elige sabiamente, puede convertirse en el lugar de nacimiento del despertar espiritual, pero cuando se lleva demasiado lejos, puede convertirse en una prisión de desesperación ineludible. Imagine a un joven artista profundamente comprometido con su oficio, pasando horas solo en su estudio, libre de distracciones externas. Es durante estas sesiones solitarias donde a menudo emerge la creatividad genuina, guiada sutilmente por la intuición espiritual. Schopenhauer identificaría estos momentos de tranquilidad como encuentros con algo místico, donde el alma toca las verdades más profundas del universo. Sin embargo, si bien la soledad alimenta la creatividad, el artista eventualmente necesita interacción compartiendo sus ideas y creaciones espirituales con el mundo. Aquí radica el desafío: mantener un ritmo saludable de aislamiento y conexión muy parecido a inhalar y exhalar. La soledad, según Schopenhauer, no es solo un alejamiento del mundo, es un paso intencional hacia la comunión espiritual y creativa con verdades universales más profundas, generando algo extraordinario para compartir con los demás. Como profetas que regresan del aislamiento con mensajes profundos, el artista finalmente sale de su soledad enriquecido y transformado. Así, la visión de Schopenhauer nos empuja sutilmente a reflexionar sobre nuestra propia relación con la soledad. ¿Reservas regularmente momentos tranquilos lejos del ruido de la vida para reconectarte con tu yo espiritual? ¿O te encuentras atrapado en el incesante fluir de la sociedad y rara vez experimentas un verdadero silencio? Recuerde, las grandes revelaciones, las obras maestras creativas y los profundos conocimientos espirituales rara vez aparecen en medio de constantes distracciones. Schopenhauer, como un sabio mentor espiritual, te invita a reconsiderar cuidadosamente tu relación con la soledad. Alienta la búsqueda equilibrada del aislamiento, no como un escape de la realidad, sino como un santuario donde el espíritu puede escuchar al universo con mayor claridad, desenterrando conocimientos profundos que enriquecen no solo su vida, sino también la vida de los demás. Quizás, en la quietud de la soledad, descubras la chispa creativa o la claridad espiritual que has estado anhelando. Pero tenga cuidado, la soledad, si se maneja mal, también puede convertirse en una prisión emocional, desdibujando la delgada línea entre la claridad espiritual y el doloroso aislamiento. Schopenhauer reconoció la soledad como una especie de paradoja espiritual, simultáneamente liberadora y aprisionadora. Por un lado, la soledad te libera del ruido constante y de las expectativas superficiales de la sociedad, ofreciéndote espacio para explorar tus verdades espirituales más profundas y tu potencial creativo. Por otro lado, la soledad puede convertirse lentamente en una jaula, atrapando al individuo en un estado de soledad y desesperación. Considere la poderosa experiencia de Elías, registrada en la Biblia, donde después de triunfar sobre los falsos profetas, se retiró solo al desierto y se sintió abrumado por la melancolía, incluso desesperado por su propia vida. Primero Reyes 19:4. Schopenhauer comprendió profundamente esta tensión. La soledad proporciona claridad pero sin equilibrio. Puede oscurecer el alma, hundiendo incluso a los más iluminados espiritualmente en una confusión emocional. Piensa en genios como Vincent van Gogh, quien creó obras maestras llenas de intensidad espiritual, pero luchó inmensamente contra la soledad y el aislamiento.
Sus pinturas, vibrantes y profundas, reflejan su profunda conexión con el universo, algo que solo podía experimentar verdaderamente en soledad. Pero esta riqueza espiritual tuvo un costo doloroso. El mismo aislamiento que impulsó su visión creativa contribuyó finalmente a una profunda herida emocional. Schopenhauer nos pediría que reflexionáramos. ¿Es la soledad un sacrificio inevitable, necesario para una conexión espiritual profunda, o este estado místico de aislamiento puede transformarse a veces en una prisión autoinfligida? Al igual que Van Gogh, incluso las almas espiritualmente dotadas pueden sentirse abrumadas por la intensidad de su soledad. La línea entre la libertad y el encarcelamiento suele ser delgada, sutil y fácil de pasar por alto hasta que es demasiado tarde. Jesús mismo luchó profundamente con la soledad durante sus 40 días en el desierto. Mateo 4, 1, 11. Aunque este aislamiento lo preparó espiritualmente para su misión divina, también puso a prueba su naturaleza humana, enfrentándolo a la soledad, la tentación y la lucha interna. Schopenhauer reconocería en esta experiencia una verdad profunda. El viaje espiritual hacia la soledad exige coraje y conciencia, no solo de sus recompensas, sino también de sus peligros. La soledad, aunque enriquecedora, puede pasar rápidamente de ser un santuario de revelación espiritual a una prisión solitaria si uno pierde de vista su propósito. Para navegar sabiamente el aislamiento, el individuo debe permanecer espiritualmente alerta, discerniendo continuamente cuándo relacionarse con el mundo y cuándo retirarse al silencio contemplativo. Es una danza espiritual delicada, que el universo mismo parece guiar, siempre que permanezcamos en sintonía y receptivos. Schopenhauer también creía que las personas a menudo se aíslan como mecanismo de defensa, protegiéndose del desafío de conectarse verdaderamente con los demás. La profundidad espiritual es preciosa, pero a veces la soledad se convierte en un escudo conveniente que impide que las personas formen relaciones significativas o enfrenten verdades incómodas sobre sí mismas. Piensa en Jonás, quien intentó escapar del mandato de Dios aislándose a bordo de un barco. Su soledad inicialmente pareció una solución, pero pronto se convirtió en su prisión espiritual, simbolizada por el vientre de la ballena. De manera similar, la cita sigue. Personas pueden elegir erróneamente el aislamiento para escapar del dolor o la confrontación, solo para darse cuenta de que el crecimiento espiritual genuino requiere vulnerabilidad y una conexión humana significativa. Schopenhauer te invita a evaluar tu soledad con honestidad. ¿Estás realmente buscando la comunión espiritual con el universo o te escondes de los desafíos de la vida detrás del reconfortante velo del aislamiento? En última instancia, Schopenhauer nos deja con una pregunta profunda. ¿Es la soledad realmente un privilegio que ofrece conocimientos profundos y una conexión mística con verdades universales? ¿O es una prisión emocional que sofoca silenciosamente el alma con soledad y desesperación? La respuesta puede depender de cómo aborde el aislamiento, ya sea como una práctica deliberada y espiritualmente significativa o como un retiro pasivo impulsado por el miedo y la evitación. Schopenhauer le recordaría amablemente que la soledad, aunque profundamente espiritual, siempre debe permanecer equilibrada con una conexión humana significativa. Al igual que Jesús, que regresa del desierto más fuerte espiritualmente, cada individuo debe eventualmente salir del abrazo de la soledad y traer su nueva sabiduría de regreso a la sociedad. Este equilibrio sagrado entre retiro y compromiso, soledad y comunidad, es donde realmente residen la genuina madurez espiritual y la salud emocional. Quizás el universo te invite a la soledad, no permanentemente, sino temporalmente, para equiparte para una mayor claridad espiritual y conexiones humanas más profundas en el futuro. En última instancia, Schopenhauer nos deja con una pregunta profundamente personal. ¿Está realmente dispuesto a pagar el precio que requieren la inteligencia genuina, la profundidad espiritual y la creatividad profunda? La verdadera soledad, argumentó, no es simplemente estar solo. Es un paso deliberado desde la zona de confort de la sociedad hacia el territorio tranquilo. A veces, inquietante, del autodescubrimiento. Es el camino que Jesús eligió repetidamente, retirarse a la soledad para orar, reflexionar y reconectarse espiritualmente antes de regresar al mundo con fuerza y claridad renovadas. Schopenhauer te pregunta directamente, como un mentor le preguntaría a su amado alumno: ¿deseas una comprensión más profunda del universo y de tu lugar dentro de él con la fuerza suficiente para soportar momentos de aislamiento e incertidumbre? Considere su vida diaria. ¿Cuánto de su tiempo dedica a buscar aprobación, a preocuparse por lo que piensan los demás o a distraerse por el ruido social que bloquea conocimientos espirituales más profundos? Schopenhauer nos advierte que el verdadero despertar espiritual
Requiere no solo coraje, sino también la voluntad de alejarse temporalmente de las reconfortantes distracciones de la sociedad. Al igual que Abraham, llamado por Dios a dejar atrás todo lo familiar para abrazar una misión espiritual, Génesis 12:1, usted también puede sentir ese silencioso tirón interior que lo impulsa hacia el aislamiento y una reflexión más profunda. Schopenhauer sugiere gentilmente que solo abrazando voluntariamente esta soledad uno descubre genuinamente las ricas verdades espirituales ocultas a los ojos comunes. Sin embargo, ¿está preparado para las consecuencias emocionales y sociales de seguir un camino menos transitado? Es fácil romantizar la soledad desde lejos. La idea de retirarse de la sociedad rodeado de un silencio pacífico puede parecer inicialmente atractiva. Pero Schopenhauer fue lo suficientemente honesto como para reconocer el lado más oscuro de la soledad, los sentimientos ocasionales de desesperación y los posibles malentendidos por parte de los demás. Al igual que Job, cuyas profundas pruebas espirituales lo llevaron a un profundo aislamiento y cuestionamiento, Job 2, 11-13, su viaje espiritual a través de la soledad puede conllevar tanto un dolor tremendo como una profunda revelación. Schopenhauer diría que este dolor no es un castigo, sino un fuego refinador, que da forma a tu alma y agudiza tu conciencia espiritual. Sin embargo, debes decidir si la promesa de una sabiduría espiritual más profunda supera la incomodidad de la soledad temporal. La decisión que Schopenhauer le invita a tomar no es sencilla ni fácil. Exige coraje, compromiso y resiliencia espiritual. Imagínese por un momento poder percibir el mundo con tanta claridad como lo hicieron los profetas. Ver más allá de las apariencias superficiales, escuchar susurros espirituales del universo y comprender verdades que otros pasan por alto. Sin embargo, esta claridad tiene un costo. Es posible que te sientas desconectado de las alegrías ordinarias y los placeres superficiales que otros disfrutan fácilmente. ¿Está dispuesto a correr el riesgo de perder puntos en común con amigos, familiares o la sociedad en general, a cambio de ganar profundidad espiritual y auténtica libertad intelectual? Schopenhauer le recuerda, suave pero seriamente, que esta decisión puede moldear profundamente todo su destino espiritual. Este viaje, aunque desafiante, ofrece una recompensa increíble: iluminación espiritual genuina y verdadera libertad. La soledad de la que habla Schopenhauer no es simplemente aislamiento. Es una soledad sagrada y decidida. Tal como Jesús enseñó en Mateo 7, 13, 14, la puerta a la verdad profunda y a la sabiduría espiritual es estrecha y pocos eligen atravesarla. El filósofo te desafía. ¿Estás entre los pocos dispuestos a recorrer este camino más estrecho y solitario hacia el despertar espiritual? ¿O permanecerás cómodamente en el camino más amplio, satisfecho con placeres fugaces y conocimientos ordinarios? Recuerde, el universo revela sus misterios más profundos solo a aquellos que están dispuestos a sacrificar la comodidad en aras de la claridad. Al final, Schopenhauer te deja frente a una poderosa encrucijada. ¿Elegirás una vida cómoda llena de placeres ordinarios y aprobación social? ¿O te alejarás valientemente de la mediocridad para explorar profundidades espirituales a las que pocos se atreven a alcanzar? Esto no es solo un ejercicio teórico, es una decisión que define la vida. Toda revelación espiritual profunda exige valentía, sacrificio y voluntad de soportar la soledad y la incertidumbre. Schopenhauer le insta gentilmente a examinar su corazón con honestidad y reflexionar. ¿Qué importa más? ¿La aceptación social y los placeres superficiales? ¿O la auténtica verdad espiritual y la profunda comprensión universal? Esta decisión, sugiere, es solo tuya, guiada por la conexión de tu corazón con las verdades místicas del universo. Entonces, dígame honestamente, después de sumergirse en las poderosas ideas de Schopenhauer, ¿cree que la soledad es una carga o es en realidad un privilegio espiritual disfrazado? Me encantaría escuchar tu opinión. ¿Alguna vez te has sentido aislado debido a tu conexión más profunda con la espiritualidad? ¿O quizás porque tus ideas parecían demasiado profundas para que otros las entendieran? Deja tu historia u opinión en los comentarios a continuación. Y recuerde, no se pierda contenido futuro poderoso y transformador. Presione el botón de suscripción ahora y active las notificaciones para estar siempre conectado a conocimientos espirituales profundos que pueden cambiar su vida para siempre. ¿Quieres más? Mira el siguiente video recomendado que aparece ahora mismo en tu pantalla. Prometo que profundizará tu viaje y fortalecerá aún más tu conexión con el universo. Gracias por mirar. Soy Mente y Alma. Nos vemos en el próximo video.